Hola, esto es Shema Podcast. Lo que vas a escuchar hoy es una entrevista. Espero que te guste y que puedas mandar más preguntas para poder seguir haciendo este tipo de dinámicas. Espero que puedas disfrutar esta primera parte y que sigas los canales de redes sociales para que no te pierdas la segunda parte. Que Dios te bendiga. Este es una entrevista que había anunciado que íbamos a hacer respecto a los atributos de Dios. Hemos estado estudiando quién es Dios, no partes de Él, sino su característica en general y sus características en general. Y bueno, hoy estoy muy emocionada porque después de tener tantas dudas, incluso uno que otro debate puesto en Twitter y bueno, varias preguntas de parte de ustedes que me han hecho. Hoy sé que puedo contar con un grupo de amigos que también son estudiosos, un tanto nerds en el asunto y se han puesto a investigar por su parte todo este tema de los atributos de Dios. Y bueno, uno de estos que tocamos durante la serie es el atributo de su soberanía y la gracia, la presciencia. Y entre estas, traté de no ahondar mucho en el tema porque es un tema muy amplio de estudiar, difícil de poder grabar en 20 minutos o en 30 minutos, que es lo que dura un podcast, y también un tanto controversial. Entonces, para no caer siempre en controversia al estudiar la palabra de Dios, creo que es bueno luego echar mano de amigos que pueden ir al punto. Y bueno, hoy quiero presentarles a Ernesto González. Él es un amigo de mucho tiempo. ¿Cómo cuánto tiene que nos conocemos? ¿Como unos 15 años? Yo creo que como 15 años más o menos. La primera vez, me acuerdo que creo que la primera vez que cenamos, salimos a cenar con Oscar, ya eras novia de Oscar. Creo que fue cuando la famosa conversión de Adal Ramones, ¿te acuerdas? Oh, otro tema controversial. Otro tema controversial, pero sí fue aquella vez, por ahí del 2000, sí, 2008, 2009, por ahí. Bueno, pues eso, sí, casi 15 años, unos 14 años. Sí, ya es un rato. Perfecto, como de ti rondando, porque tú también servías en las reuniones de jóvenes donde mi esposo servía. Sí. Ya después Dios nos regaló la oportunidad de ser parte de la misma célula y después parte del mismo grupo de estudio por las tardes. Así es. Y bueno, también conozco a Mariana, su esposa, ella ha sido una bendición en mi vida desde que la conozco, y en algún momento organizamos plantar una escuela, que al final, bueno, pasan cosas que algún día compartiré con ustedes. Bueno, una larga historia, pero con la que voy a aprender mucho de ella. Ellos se casaron el mismo día que mi esposo y yo. Hace 10 años. Sí. Por el civil, al menos. Sí, tú por el civil y yo normal, entonces no pudo venir a mi boda, pero yo sí pude ir a la suya después. Y bueno, Dios nos ha regalado tiempos muy padres juntos. Él ahora vive fuera de la Ciudad de México, encontró una nueva iglesia y algo que yo he admirado de Ernesto durante su tiempo en Cristo es la fidelidad que él tiene a estudiar la palabra y acatarse a ella, que creo que es lo que nos ha podido a los dos en conjunto salir adelante a pesar de cualquier tropiezo, prueba, consecuencia, disciplina y también pues de doctrinas equivocadas. Entonces, los dos tenemos relación a través de Twitter y me gusta mucho escuchar siempre su punto de vista, sus comentarios, que también para él yo veo que puede ser algo apasionante defender la palabra de Dios. Entonces, siempre es importante que tú te rodees de gente así en tu vida cristiana, que va a marcar un estándar y que va a compartir contigo el fundamento de la palabra, porque pueden pasar los años y pueden seguir teniéndose en común y la amistad puede seguir a flote. Entonces, así es. No sé si tú quieras decir algo antes. No, pues la verdad es que gracias por la introducción. Yo creo que finalmente Dios, como el tema es que Dios es soberano y que la verdad es que a la luz de si no fuera soberano, yo no sé cómo han pasado tantas cosas, o sea, tantas circunstancias que me han puesto hasta, o sea, que ver hacia atrás, de aquí hacia atrás y dices, pues, ¿cómo llegué? Quién sabe, o sea, bueno, solo por Dios, por la gracia y la mano poderosa de Dios. Así es.
Y bueno, yo quisiera hacerte una primera pregunta. ¿Hace cuánto recibiste a Cristo? Pues mira, mis papás se convirtieron cuando yo tenía por ahí de 10 años. Entonces yo, desde entonces escuché la palabra, hice una oración, pero realmente mi corazón no cambió. Pues, y realmente la palabra hizo su efecto y rindió fruto hasta por ahí de los 18 años en la universidad, cuando yo estaba entrando a la universidad, viviendo la frustración de, pues, el cambio de la prepa, que había sido un tiempo, pues yo me la había pasado bien, la verdad, pero pecado, y entrando a la universidad, y yo además estaba haciendo servicio militar. Dios usó mucho ese servicio militar para enfrentarme a la realidad de cómo él había sido bueno, y él llevó a doblarme mis rodillas. Y entonces a los 18 años fue cuando ya realmente puedo decir que ya tengo una relación, bueno, ya conozco a Cristo. O bueno, porque Cristo ya me conocía a mí, pero ya hasta aquí ya lo conozco a los 18. Exactamente, ok. Entonces ya tienes bastante tiempo de creyente. Bastante año. Este año, por gracia de Dios, cumplo 40, entonces van a ser 22 años de conocer a Cristo. Qué padre, muy bien. Oye, entonces, y bueno, quería compartirles que Mariana, su esposa, ella conoce de Cristo a través de su familia, ella estuvo en el mismo sistema cristiano del que yo me gradué y conoce a mi esposo por este sistema cristiano de que su familia recibe la familia de mi esposo, entonces también hay mucha historia ahí detrás. ¿Y por qué es importante este background? Porque crecimos en la misma iglesia los cuatro y tenemos un trasfondo bautista. El misionero que fundó nuestra iglesia era bautista, ¿correcto? Yo diría fundamentalista, porque por la época en que él o sea, viendo un poco la historia, él se convirtió con un presbiteriano, pero fueron antes bautistas, pero ya cuando ves la forma como estructuró todo, en ese entonces en Estados Unidos empezó un movimiento fundamentalista, que sí tenía raíces bautistas, pero era dispensacional, arminiano, y además solo podían leer la King James, ¿no? No podían, la nueva versión internacional en inglés salió en 1984, entonces no era así como que el demonio y no puedas leer otra versión de la Biblia. Entonces yo siento que más su corriente era más como hacia el fundamentalismo, pero sí como que... Sin embargo, estudiando también el trasfondo la otra vez, coincide mucho con este movimiento de los 60s que hubo de los United Brethren o un nombre así. Sí, un poquito. Que empezaron a hacer como reuniones más caseras, sin tanta organización, sin tanta estructura, por ese tema tan religioso que se estaba viviendo en ese tiempo y que también era una manera de alcanzar a un nuevo público, por así decirlo, que no está dispuesto a formar parte de una religión. Y lo vemos como llegó a nosotros aquí a México también de una manera muy cerrada y legalista hace unos, ¿qué te gusta? 50 años. Sí, no, y además llegó en una época que todavía el país era muy católico. De hecho, a mi suegro cuando se convierten, lo quitan de la herencia. Oh. O sea, había una persecución católica más fuerte que la que hay ahora, ¿no? O sea, de hecho, por eso se empezaron a congregar en casas, porque a él lo apedrearon, incluso al misionero. Sí, exactamente. O sea, era como, yo lo que cuando yo llego aquí, bueno, ya adelantando un poco a la historia, pero también tiene que ver, cuando me hacen la entrevista para ser miembro de la iglesia, o sea, cuando me piden explica tu iglesia, le digo, pues yo como que lo entiendo es esto, ¿no? O sea, como que vienen de un fondo fundamentalista y además llegas a un país donde hay persecución, entonces es el modelo de la iglesia perseguida, donde, si te acuerdas, los estudios dictados, pues es porque no había literatura, ¿no? O sea, no podías traer literatura, no podías, o sea, tenías ese problema. Entonces, pero es un modelo o sea, por el tiempo en que se fue creado, pues era como que dices, es fruto de su época. Exactamente, veo como como mix ahí de su época contra lo que él tenía, con lo que estaba pasando también
culturalmente. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque nos alcanzó, ¿no? Así es, amén. A tu esposa, a mí, a mi esposo, nos alcanzó para Dios, y esto nos ayudó a tener un amor muy especial por la palabra de Dios y de verdad escudriñarla. Viniendo de escuela cristiana, nos pusieron en un sistema también muy apegado a la King James, súper fundamentalista también. Es un sistema americano con una visión también muy, dispensacional y todo esto, ¿no? Entonces, lo que lograron a través de este sistema y de estudios que eran totalmente para estudiar la palabra, más que en temas era estudiar la palabra, escudriñarlas, pues en esto se vuelve como esta curiosidad de tener un tiempo específico cada día, de estudiar versículo por versículo y no escuchar otros comentarios más que la palabra de Dios, no escuchar a otra gente más que los predicadores que nos daban el mensaje, y saberlo ellos estaban poniendo curiosidad en nuestros corazones de investigar algo más. Sin embargo, de manera personal yo tenía mucho temor a hacerlo, porque yo sentía que no tenía una madurez ni una guía suficiente de parte del Espíritu de estudiar a mí individualmente. De tu forma. Sí. Sino que yo tenía que acatarme a lo que recibía. Y yo siempre vi algo diferente, por ejemplo, en mi esposo, en otros hijos y en ti en particular. Entonces quiero hacer una pregunta de algo que yo escuché, más o menos me sé la historia, pero sé que tú empezaste a escuchar de la predestinación en una época donde se empezó incluso a haber una división en nuestra iglesia por este tema, y creo que tú tuviste una entrevista con nuestro pastor principal respecto a esto y se te detuvo. Es algo así, ¿no? Algo así. Digo, un poquito el fondo de dónde viene. Fue mucho antes, de hecho, fue la primera vez que yo leo de esto fue por ahí del 2006. De hecho, me regalaron un libro. Además, es muy triste porque además me regalaron cuando me gradué de la carrera, me regalan un maestro de la Biblia, me regala el libro de I Key Stating Goodbye. No sé si lo has escuchado. Oh, yes. Le dije adiós a las citas amorosas, porque bueno, yo era soltero, no tenía novia, o sea, como que una de las cosas de las que Dios me sacó en su momento, pues fue de malas ideas románticas, ¿no? Entonces como que no estaba buscando una novia, y además no conocía a chavas de mi edad, ¿no? De cristianas, ¿no? Por la misma estructura de la iglesia. Pero, me regalan eso, pero el autor es un señor que se llama, es un chavo que se llama Josh Harris, y yo lo busco en internet, y en su blog, pues él era pastor en una iglesia que se llama Gracia Soberana, y entonces eran calvinistas. Además era una especie rara, porque eran calvinistas carismáticos, muy, muy extraños. Pero a través, digamos, él fue mi droga de entrada, como yo creo que la de muchos, hacia empezar a leer cosas, o sea, autores como John Piper, como R.C. Sproul, así, muchas empecé a leer, y de repente, al principio no quedó claro, pero de repente fue, órale, o sea, creo que te lo comenté una vez en Twitter, que de repente fue como mi segundo nuevo nacimiento, que de repente, pum, y ya no lo dejaba de ver, pero el problema pues es que en donde está la iglesia donde estábamos, pues no, y sí tuve una conversación en su momento, no hasta el más alto nivel, sino un nivel abajo, pues básicamente, pues me dijeron, pues ahora sí, casi guárdatelo para ti, entonces yo le pedí a Dios pues ser fiel, inclusive con otro amigo que él sí llegó a lo más alto, a él fue como un caso de tipo disciplina de la iglesia, donde literalmente le dijeron, no, pues aquí no puedes andar diciendo eso, ¿no? Pero él y yo, como un año antes de que eso pasara, oramos de Dios, pues si tú no nos quieres fuera de esta iglesia, tú sácanos. Y a él sí lo sacó y a mí no, a mí me dejó, porque si yo me iba, yo no conocía a mi esposa. Entonces en ese entonces todavía no conocía a Mariana. Entonces, exacto, si Dios me sacaba, pues me quedaba así. Ahora sí, me salía del plan. Bueno, y esto viene también porque
quiero que entiendan también mi manera de ver las cosas. Ha sido de 3 años para acá muy difícil de estudiar por mi cuenta. Vino la pandemia y me quedé como sin pastor, me quedé sin guías, me quedé sin... Gracias a Dios mi esposo y yo platicamos y estudiamos la Biblia juntos, pero sigue siendo importante tener una guía en esto, ¿no? Entonces, Sí, para claro. mí, aún ir descubriendo cosas y algo a lo que llegué con la serie de los atributos de Dios es a no tener prisa. O sea, yo creo que es importante estudiar la palabra de una manera profunda, con un corazón humilde y no con el rush que Dios no tiene de que te quede claro algo. Creo que al final hay muchos misterios en la palabra de Dios y ahí se pueden quedar como misterios, mientras lo fundamental sea la verdad. Exacto. Por gracia, Cristo murió porque tú y yo no podíamos alcanzar la salvación por obras y es una decisión personal. Entonces, creo que si eso está como fundamento, lo demás lo puedes estudiar por curiosidad, por amor a Dios, por amor a su palabra, por edificación y no pecar. Entonces, y ahora que también yo estoy parte de una nueva iglesia y me voy a ser miembro, esta fue una de las pláticas que tuve con los pastores, como de, ¿tienen algún problema en que yo no crea en el calvinismo todavía? O a lo mejor nunca. No, Sí. eso es el término. Ok. Y yo también, como tú en su momento, puedo ser respetuosa de esto y no compartirlo abiertamente si es algo que predica dentro de la organización. Y creo que no debe haber problema. Pero creo que después, en la iglesia donde estábamos, se volvió una controversia gigante. Se hizo un estudio específico en contra de esto. E incluso Perdón, paréntesis, ¿tú lo tomaste? ¿Te lo dieron? Me lo dieron, no recuerdo, fíjate que como para mí era la diversión vernos con los amigos y pasar el rato, claro. Ajá. Sí disfrutaba los estudios, pero me aburría mucho como solo escribir. No, terrible. Tenía tantas dudas y tanta curiosidad que si preguntaba no me iba bien, entonces mejor me las guardé para y no me acuerdo. Ok, ya, nada más pregunto, porque a mí nunca me tocó que me lo dieran, entonces, a pesar de que yo tenía la letra escarlata. No, y tan es así que a Mariana cuando estábamos o sea, ya por decidir si me decía que sí o que no, prácticamente sí me soltó la de, oye, pues, que dicen que tú esto, ¿no? Que tú crees en esto. O sea, sí, sí. Sí, claro, pues es que, pero nadie te lo dice a tu cara, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, fue una conversación que tuvimos que tener y yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo, pues no, o sea, como que entendió lo que yo le estaba explicando, pero como que no lo cayó hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita que ya estamos en una iglesia, que bueno, está dentro del estatuto de fe, o sea, el que tú creas aunque es un estatuto, bueno, es un, pues, estatuto de fe, amplio, pero sí uno de los puntos del estatuto de fe es creer en la, pues, más bien en la gracia soberana, o sea, el punto como viene, dice, en que Dios, y entonces como que hasta ahorita le ha caído el viento, por eso le dije, ¿quieres participar? Y yo, no, pues ahorita estoy muy nuevo en esto, ¿no? Pero sí, como que hasta ahorita como que todas esas cosas que platicábamos y eso, pues, pum, se brotaron, o sea, como que los entendió mucho tiempo después, ¿no? Órale. Pues sí, creo que te digo, Dios tiene más paciencia que nosotros en entender cosas así, ¿no? Y después de haberla satanizado tanto, la verdad es un punto que yo postergué por mucho tiempo enfrentar y que ahora lo puedo hacer con libertad y con confianza de que el Espíritu nos guía y que si tú tienes un corazón de verdad humillarte ante esa autoridad, Él es el más interesado en mostrártelo, ¿no? Y ya no es como condenatorio. Y algo que a mí me gustó mucho estudiar es la soberanía de Dios, y quiero repetirlo con todos los que escuchan, que es las dos posturas son ortodoxas al final, las dos tienen un sustento que es la Biblia, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar entonces ahora las dudas que tengo respecto a la postura calvinista propia de la destinación, ¿cómo empatas porque son mitos que hay, que por ejemplo los arminianos
no creen en la soberanía de Dios, no creen en la gracia sin obras. Realmente son mitos, o sea, sí se cree en la soberanía, sí se cree en la gracia, pero se ve desde otro punto de vista y con otro sustento bíblico. Entonces, bueno, a eso quiero llegar. Claro. Sí, sí, ¿Estás? sí. Sí, de acuerdo. Va, entonces déjame abrir el archivo. Una de las preguntas que tenía era abiertamente esto, cuáles eran las diferencias entre el calvinismo y el arminianismo, pero no podemos hacer una pregunta tan general sin irnos como Sí, claro, claro. Entonces, bueno, uno de los argumentos del calvinismo es que la gracia de Dios es irresistible. Entonces, cuando se te presenta la salvación y entiendes la gracia del regalo que es el perdón de tus pecados, sin que tú muevas un solo dedo, tú no puedes resistirte a decir que no. Entonces, no es como que tú eliges ser salvo, sino que ya estaba predestinado por Dios, que tú ibas a ser salvo y que tú, cuando se te presentara la salvación, ibas a aceptarla. Correcto. En el caso contrario, la gente que no fue predestinada simplemente no va a recibir la salvación, ¿no? Pero no depende de una decisión de la persona de ser salvo, sino que ya estaba planeado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo cabe que haya gente que, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿no? Que tú ves que Dios mismo se presenta, Dios mismo habla con la gente, y Dios mismo, y lo escuchan y lo sufren el juicio, ¿cómo es que ellos pueden seguir diciendo que no? ¿Cómo es que, y por qué es que pueden resistir esta gracia? ¿Y por qué Dios les ruega de tantas diferentes maneras en juicio, si ya de todas maneras los predestinó para el infierno? Claro. Ok. Bueno, es una pregunta bastante interesante. Yo creo que quizás empezamos desde el principio. Una forma como a mí me quedó muy claro cuando lo vi es me tocó leer un libro de las primeras cosas que leí, así fue un libro que se llama Dios es el Evangelio de John Piper y él básicamente expone 2 Corintios 4 del 4 al 6. Esos 3 versículos es el centro de todo el libro, ¿no? Y el mensaje en general consiste que es preguntarte a ti si sabiendo que en el cielo el premio o la recompensa es Dios, o sea, no van a ser chocolate perpetuo, no va a ser andar con ángeles, no va a ser calles de oro, sino va a ser Cristo mismo estando ahí. Quisieras tú estar ahí, o sea, como que pero realmente él lo lleva ahí y a mí me encanta el versículo 6, digo, lo voy a leer, es la Nueva Biblia de las Américas, dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, ¿no? Entonces, Él es el que ilumina, a final de cuentas, una forma como lo que tú decías, bueno, ¿por qué es irresistible? Porque Jesús es irresistible, porque él o sea, cuando Él te levanta el velo, como dice aquí, de así como creó el mundo, dice, así hizo que de las tinieblas, donde no había nada, hubiese luz, ¿no? Así, primero por eso dice que la fe precede perdón, el nuevo nacimiento precede a que tú creas, porque entonces por eso va a ser irresistible. Y en el sentido de los ruegos, o sea, cuando tú ves en Apocalipsis tantos ruegos, o inclusive a través de las escrituras, ¿no? O sea, tú ves los profetas, los profetas, ves una forma como tú lo ves es que no todos, o sea, como lo platicabas al principio, no toda la gente se salva igual, ¿no? O sea, hay gente ¿en qué sentido lo digo? Que hay gente que se salva haciendo una oración, ¿no? O sea, es genuino, hay gente que sí, haciendo una oración se salva. Hay gente
como Charles Spurgeon, ¿no? Charles Spurgeon, él se convierte él va visita una iglesia, y el predicador no estaba y se para uno de los miembros a anunciar de que dice, mirad a él, dice el salmo, y entonces de repente pues ahí Dios obra salvación en él, ¿no? O o hay gente como el etíope, ¿no? En Hechos, es como, dices, pues él iba leyendo las escrituras y de repente, ¿cómo puedo bautizarme, no? O sea, él ya era salvo cuando le dice a Felipe, ¿no? Entonces, o sea, como que ya las escrituras habían hecho la obra en él. Entonces, como todos nos hablamos de forma distinta, la forma, yo creo que el ejemplo que está dando Dios, porque a final de cuentas también la escrituras es para nuestra edificación. Entonces, cuando tú ves, y por eso siempre me dio mucha risa de que, oye, los calvinistas, que me decían en ese momento, ¿no? Los calvinistas no predican el evangelio. Y dije, yo decía al contrario, o sea, yo empecé a compartir más mi fe desde que me quedó claro que Dios, eso de que la salvación es del Señor, que Él es el soberano, el que está detrás de cuando tú compartes el Evangelio. Y entonces es como esa dualidad que ves tú. Está Romanos 9, que es claramente un pasaje de elección, y ves Romanos 10, que es ese párrafo, ¿no? Que dice que cómo irán si no hubiera quien fuere, y cómo si no hubiera quien les predique, ¿no? Y todo eso, y dices, pues bueno, es como esa parte de que a final de cuentas hay un sentido de urgencia, porque dice, hoy puede ser el día de salvación, porque a final de cuentas, o sea, desde la perspectiva calvinista, tú sabes que hay un grupo el pueblo de Dios es finito en número, ¿no? O sea, sabes, ya está definido desde la fundación del mundo, pero tú no sabes ni quiénes son, ni además cuántos. O sea, el hecho de que sea un número finito no significa, además no son pocos. Si tú te vas a Apocalipsis, dice, es una multitud que nadie podía contar, ¿no? Entonces, si como son muchos, no sabes quiénes son, pues tienes que predicar, y la urgencia ahí está, que tienes que, inclusive, con algunos, o sea, bueno, Dios tuvo con algunos tratar, de llevarlos. Y también por otra parte, ves el tema también en el mismo, Romanos 9 viene, aquí lo tenía anotado, de cómo dice también, a final de cuentas, cuando creas vasos para gloria y vasos para juicio, también en el juicio Dios se va a ver glorificado, ¿no? Claro, y ese es uno de los temas que también hablamos durante la serie, que no puedes omitir a la hora de hablar de la persona de Dios, que también hay ira, ¿no? Y bueno, sí, regresando al punto, algo que a mí me llamó mucho la atención, después de tener esta idea tan satanizada de los calvinistas, que quiero aclarar, terminan siendo nuestros hermanos en Cristo. Espero que esta primera parte de la entrevista haya sido de edificación a tu vida. No dejes de seguirnos para escuchar la segunda parte de esto. Que Dios te bendiga.